Católicos, de rodillas les suplico, por favor, cuando vayan a confesarse, hagan un examen de conciencia y tengan cada pecado por su nombre y dígaselo al cura sin darle explicación, ni dónde, ni cuándo, ni con quién, ni cómo. Eso no le importa al cura. Hermanos sacerdotes con el corazón en la mano, si ustedes no se sientan a confesar, no lo va a hacer nadie, porque según la Biblia hará la expiación de los pecados el sacerdote que haya sido ungido y consagrado, y ese en su parroquia es usted. Y usted tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para lo que fue consagrado y ungido. No olvide, querido hermano sacerdote, que cuando Dios nos ungió y nos consagró, fue para ser ministro de la misericordia. Fue para perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Queridos sacerdotes, si ustedes no se sientan a confesar, escúchenme bien, los pecados del pueblo no serán perdonados, y el único culpable es usted. Pero si usted se sienta a confesar y el pueblo no va a confesarse, eso ya no es problema suyo. La pregunta que hoy le hago como hermano sacerdote, enviado por el Papa con autoridad de la Santa Sede, del Vicario de Cristo, como misionero de la misericordia, esa misericordia que Dios nos envía a perdonar, le pregunto, ¿cuánto tiempo se sienta en su parroquia a confesar? Querido hermano sacerdote, Dios te consagró para ser instrumento de salvación para el mundo, a través del perdón de los pecados. Pero si usted no se sienta a confesar, usted, en vez de ser instrumento de salvación, es un estorbo para que la gente se salve, porque ni lava ni presta la lavadora, porque ni confiesa, ni tampoco invita a otros sacerdotes a confesar, ni confiesa en la parroquia, ni deja que el obispo mande otro cura que sí confiese a la parroquia. No quiero estar en el lugar de ese sacerdote el día en que se muera, porque cada uno será juzgado según sus obras, y a quien más se le dio, más se le exige, y a cada quien se le va a pedir cuenta de los talentos que Dios le ha dado, y a nosotros Dios nos dio ese talento. Ustedes no saben cuánto me duele a mí ver, primero, que la gente no se confiesa, y segundo, que los curas no confiesan. Se cumple el dicho de mi patria que dice, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Ustedes que no se quieren confesar y los curas que no quieren confesar. El cura dice, es que la gente no viene a confesarse. Y los laicos dicen, es que el cura no se sienta a confesar. Y ya, listo. Pero déjenme decirle una palabrita a los sacerdotes. Y después una palabrita a los laicos. Para cuando ustedes sean sacerdotes se acuerden de mí. Para que ustedes se acuerden de mí. Según dice Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. El que puede
y está autorizado por Dios para hacer la expiación por los pecados es el sacerdote. Escuchen. Hará la expiación. Hará la expiación. Eso significa el sacrificio para el perdón de los pecados. El sacerdote que fuere ungido y consagrado. Entonces déjame decirle a los sacerdotes, hermanos sacerdotes con el corazón en la mano, si ustedes no se sientan a confesar, no lo va a hacer nadie, porque según la Biblia hará la expiación de los pecados el sacerdote que haya sido ungido y consagrado, y ese en su parroquia es usted. Y usted tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para lo que fue consagrado y ungido. No olvide, querido hermano sacerdote, que cuando Dios nos ungió y nos consagró, fue para ser ministro de la misericordia. Fue para perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Queridos sacerdotes, si ustedes no se sientan a confesar, escúchenme bien, los pecados del pueblo no serán perdonados, y el único culpable es usted. Pero si usted se sienta a confesar y el pueblo no va a confesarse, eso ya no es problema suyo. La pregunta que hoy le hago como hermano sacerdote, enviado por el Papa con autoridad de la Santa Sede, del Vicario de Cristo, como misionero de la misericordia, esa misericordia que Dios nos envía a perdonar, le pregunto, ¿cuánto tiempo se sienta en su parroquia a confesar? Y no haga como hacía un hermano sacerdote que se sentaba a confesar a la 1 de la mañana, para que nadie se confesara. Pero él decía, yo no tengo la culpa, a la 1 de la mañana me siento a confesar. Pues ¿quién va a ir? Querido hermano sacerdote, si usted no asume esta responsabilidad, usted es causa y motivo de condenación de muchas personas. Dios no te hizo sacerdote para que te dieran honores, para que recibieras títulos, puestos y alabanzas. Te hizo sacerdote para que sirvieras al pueblo. Les he dado ejemplo. Dijo Jesús, ustedes me llaman Señor, y lo soy. Bien lo han dicho. Pues si yo, el Maestro y el Señor, le he dado ejemplo, es para que ustedes también sigan mi ejemplo, el de servir. Y el de servicio que nos pide al sacerdote, a un doctor se le pide que atienda a los pacientes en la medicina, a un albañil que sepa construir una casa, a un abogado pues que sepa de leyes y que defienda a los que él va a defender, y a un sacerdote que en el nombre de Dios libere al pueblo de la esclavitud del diablo a través del sacramento de la confesión. Y si el sacerdote se pone a hacer otra cosa, eso se llama pereza activa. Recuérdalo, sacerdote, cuando estudiabas en el seminario, eso se llama pereza activa. Pereza activa es cuando usted hace otra cosa, pero que no es lo que le corresponde. A usted y a mí nos corresponde predicar la palabra de Dios, darle al pueblo los sacramentos, especialmente el de la confesión, que nadie lo hará si usted no lo hace. Querido hermano sacerdote, Dios te consagró para ser instrumento de salvación para el mundo, a través del perdón de los pecados. Pero si usted no se sienta a confesar,
Usted, en vez de ser instrumento de salvación, es un estorbo para que la gente se salve, porque ni lava ni presta la lavadora, porque ni confiesa, ni tampoco invita a otros sacerdotes a confesar, ni confiesa en la parroquia, ni deja que el obispo mande otro cura que sí confiese a la parroquia. No quiero estar en el lugar de ese sacerdote el día en que se muera, porque cada uno será juzgado según sus obras, y a quien más se le dio, más se le exige, y a cada quien se le va a pedir cuenta de los talentos que Dios le ha dado. Y a nosotros Dios nos dio ese talento. Querido hermano sacerdote, recuerdo a mi padre, que no era sacerdote, pero era un hombre sabio de Dios. Y cuando yo le dije que me iba al seminario, se enfureció, le dio mucha rabia, me castigó y me dijo: si se va, olvídese que tiene papá, mamá y familia. Usted es un hijo muerto. Y a pesar de eso, yo me fui al seminario. Y papá siempre me decía: no quiero que seas sacerdote. Y cuando faltaba un año para ordenarme, tomé la decisión de salirme para estudiar la apologética. Y cuando mi padre me vio llegar a la casa, me dijo: hijo, ¿y eso? Papá, me vine del seminario. Dijo: gloria al Señor, alabado sea el Señor, yo no quiero que usted sea sacerdote. Y gracias a Dios se vino del seminario, porque yo necesito un obrerito para trabajar. Después me volví al seminario y me dijo: no quiero que vaya al seminario. El día antes de ordenarme, me llamó y me dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote, no quiero que se ordene. Piénselo bien. Le dije: papá, ya mañana en la ordenación ya está decidido. Dijo: pues sépalo, que lo que le he dicho lo voy a cumplir. No voy a ir a su ordenación, porque no estoy de acuerdo. Al otro día en la mañana, cuando me paré para irme, me dice: hijo, no quiero que seas sacerdote. ¿Va a ir a la ordenación? Sí, papá. Pues yo no voy porque no estoy de acuerdo. Y me fui. Cuando ya iba llegando allá a donde iba a hacer la ordenación, iba mi papá en una bicicleta. Llegó y se paró donde estaba, al lado mío donde yo estaba, y dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote. No se va a ordenar, ¿verdad, hijo? Y le dije: sí, papá, me voy a ordenar. Dijo: que conste, yo no quería que fuera sacerdote, pero bueno, si esa es su decisión, aquí estoy, hijo. Y estuvo en la ordenación. Y después de la ordenación, yo me quedó ese gusanito dando vueltas. ¿Por qué papá no quería? Hace poquito que estuvimos compartiendo, le dije: papá, cuéntenos aquí entre nos, ¿por qué usted no quería que yo fuera sacerdote? Dijo: hijo, le voy a decir por qué. Dígamelo. Porque yo sé que en la mano del sacerdote está que mucha gente se salve. Cuando él se sienta a confesar, es instrumento de salvación. Cuando llega a medianoche alguien y le dice: tengo un familiar enfermo, ese sacerdote se levanta de la cama y va y unge al enfermo y muere y lo entregó a Dios. Es instrumento de salvación para el pueblo cuando celebra la Eucaristía y le da el alimento de vida eterna. Es instrumento de salvación. Pero resulta, hijo, que ese mismo instrumento de salvación puede ser instrumento de condenación para el mundo. Porque en vez de sentarse a confesar, se va a dar clases en un colegio. O se va a hacer otras cosas. Porque en vez de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, se pone a dar otras cosas. Porque cuando lleguen a decirle: mire, hay un enfermo grave, vamos para que lo visite, yo estoy dormido, esto no es hora de oficina, venga hora de oficina. Y esa persona se muere sin confesión. Y el único culpable es el sacerdote.
Y el sacerdote que actúe de esa manera se va al infierno. Y yo dije, caramba, mi padre tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a muchos sacerdotes que para confesar tienen hora de oficina. La misa es de 5 a 6. Las confesiones de 4:30 a 5. Y son 50,000 personas en la parroquia. Y de paso llega doña Petronila a echarle un chiste en la confesión y se agarró la media hora. ¿Y los demás? Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. Cuando ustedes sean sacerdotes, dedíquense a confesar. Por algo la Santa Madre Iglesia al santo cura de Ars lo puso como ejemplo y modelo, nombrándolo santo, porque él se sentaba a confesar mucho tiempo y la Iglesia de buena manera le dice a los curas: aquí le presento un ejemplo, un modelo de santidad. El cura que se sienta a confesar va camino a la santidad, alcanza el reino de los cielos porque está salvando almas para Dios. Pero déjeme decirle que la mayoría, no, voy a decir la mayoría no, vamos a poner la mitad y mitad para no ser pesimista. El 50% de los curas no están confesando. Y hermano sacerdote que me está escuchando, si usted es uno de ellos, con el corazón en la mano, examine, algo está pasando. Las cosas no están bien. Usted no se ordenó para otra cosa, se ordenó para ser ministro de la confesión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dios te ha nombrado y te ha dado un ministerio, el de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y si no lo hace, ay de ti, sacerdote, ay de ti. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Sacerdote, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche. Y nos dio. El sacerdote, escuche. Y nos dio. Escuche, sacerdote, escuche. Y nos dio. Y nos dio. El ministerio. El ministerio, el ejercicio, el trabajo, el encargo, la tarea, la responsabilidad grande y gigante de la reconciliación. De la reconciliación. Y usted se está haciendo el loco. Y usted está dejándole ese trabajo, quién sabe quién. Haga su trabajo. El Señor le ha dejado ese ministerio. Ya lo sé, ya sé lo que está pensando. Pues yo también soy cura, igual que usted. Confesar no es fácil. Laicos, ¿a usted nunca ha llegado una persona a contarle sus problemas y que usted queda como cansado, como agobiado? Ya sé que no es fácil, sacerdote, escuchar a la gente y que traiga el peso de sus pecados. Ese peso lo deposita ahí y cada persona que se confiesa, ese peso le queda al cura aquí y el cura comienza así, a confesar comienza así: dígame sus pecados. Y le quedó el peso aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y viene el cura así. Y viene el otro y viene el otro. Hasta que el cura ya no puede más. No confieso más. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no puede? Porque todo el peso de los pecados cargaron sobre él. Pero la Santa Madre Iglesia, siguiendo las Sagradas Escrituras, querido sacerdote, nos ha enseñado y nos ha dejado una oración muy bella de liberación. La Santa Madre Iglesia nos enseña:
no se siente a confesar sin hacer oración, porque va a pelear. La confesión es una pelea directa con el diablo. Va a cortar el pecado. Es una pelea directa con Satanás. No se puede hacer sin oración. El cura que se sienta a confesar sin haber hecho oración, ya perdió la pelea. Satanás le va a quitar el gusto, el sabor por confesar. Satanás le va a poner un fastidio. Y cuando una persona le dice, me quiero confesar, es como si le mentara a la madre. Sí, lo sé. Pero eso es cuando el cura no hace oración. Pero sepa, querido hermano sacerdote, y hágalo por experiencia, se lo dice un misionero de la misericordia que ha sentado a confesar días enteros. Yo me he sentado a confesar viernes de dolores, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, hasta el domingo de resurrección. Y cuando yo me hacía eso, cuando comencé, ni siquiera me levantaba a comer, solo bebía leche. Y con eso me mantenía. Y era capaz de confesar cantidades de gente que llegaba en toda esa semana. Trabajaba en el Santo Cristo de la Grita, es un santuario donde iba muchísima gente, miles de personas. ¿Y qué hacía yo para poder confesarlos tanto tiempo? Fácil, oraba y después hacía la oración de liberación. Escuche, hermano sacerdote, perdónenme que se lo diga, en el seminario nos enseñaron una oración que es la absolución. Pero esa oración de absolución es una oración de liberación también. Mientras el penitente está diciendo el acto de contrición, el sacerdote está haciendo la oración de liberación. Y en la oración de liberación recuerda a Dios que Él ha dejado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y en la oración de liberación, ojo, cada penitente le deja una carga de pecado. Y en la oración de liberación, el sacerdote debe hacerla cada vez que confiesa a una persona. Y cuando hace esa oración, pone los pecados en las manos de Dios y ya se quita del peso y queda nuevo. Lo pone en los pies del Señor y quita ese peso de encima. La oración dice así. A mí me gusta hablar con Dios, yo la hago de esta manera. Padre misericordioso, la hago de esta manera porque me pongo a hablar con Él como si lo estuviera viendo. Porque Él está en todas partes y está conmigo ahí y voy a hablar con Él. Mientras usted reza el acto de contrición, mientras usted dice, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, y yo me pongo a hablar con Dios cara a cara, frente a frente, espiritualmente, como si viese el invisible, y le digo, Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y en Juan 20:21, Juan 20:22 sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ah, bueno, tú que reconciliaste por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo en Juan 20:22 para el perdón de los pecados. Tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este sinvergüenza, no mentira, concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia, reciban, ¿cómo es? Son embajadores, les he dado el ministerio de la reconciliación, concédele por el ministerio de la iglesia, escuchen, concédele por el ministerio de la iglesia, está poniendo los pecados a los pies del Señor y le está diciendo que sea Dios quien le perdone, concédele por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y ahí invoca el poder de Dios. Y yo te absuelvo de tus pecados, no por mi poder, sino por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote hace esa oración, él se libera de todo ese peso y él queda nuevecito, nuevecito, nuevecito para confesar al que viene. Y ahí puede confesar todo el tiempo que sea.
y no se cansa. Pero si no hace esa oración y solamente dice, o la dice solamente por decir de puros labios, o solamente dice, yo te absuelvo de tu pecado en nombre del Padre y del Espíritu Santo, salga y venga el otro, ese sacerdote no será capaz, y hagan la prueba, sacerdote, no será capaz de confesar más de 2 horas. Y si confiesa más de 2 horas, va a salir enfermo. Porque este ministerio es algo divino, es un regalo de Dios. Y tenemos que saber. Pero luego, ¿cuál es el otro problema? ¿Por qué los curas no nos sentamos a confesar? ¿Saben qué da rabia, furia? Que usted se siente a confesar y llegue Petronila a echarle cuentos. Que no se sepa confesar. Que para decir el pecado de adulterio, en vez de decir, Padre, yo cometí adulterio, punto, ya dijo el pecado, comienza, bueno, Padre, usted sabe, ¿no, Padre? Que uno en la vida es una persona frágil. Mire, Padre, una vez yo tenía, hace como 5 años, Padre, yo no me acuerdo tanto, pero sé que una vez íbamos de paseo, no sé por dónde, ni sé con quién. Sí. Iba la madrina de Petronilo y de Pánfilo, iban, y nos fuimos por allá, y comienza una historia, y después que una historia, y dice, y se fueron ellos a pescar, y quedamos los dos solos, él solo, ella chola, la cacha chola. Usted entenderá, ¿no, Padre? Pues caímos en adulterio. Me hizo perder 20 minutos echándome un cuento para decirme un pecado. Dios mío, ¿y si llega a tener 10 pecados? Entonces el sacerdote le dan ganas de mentarle la madre y salir corriendo a irse. Sí. Por culpa de ustedes también los curas no se sientan a confesar. Porque no se saben confesar. Confesar significa, voy a hacer un examen de conciencia. Por eso tengo que hacer un examen de conciencia antes de ir. Tengo que saber el pecado y tengo que saberlo por su nombre. Padre, mis pecados: me embriagué, robé, cometí adulterio, dije grosería, fui mentiroso, comí de gula y le menté la madre a Petronilo. Esos son mis pecados. Lo demás viene del diablo para que el Padre no siga confesando a otras personas. Y usted, católico, es instrumento del diablo para los que vienen atrás no se confiesen. Porque usted le hizo perder el tiempo al cura. El poquito tiempo que el cura le dedicó a la confesión, usted se lo hizo perder. Usted es responsable también de que la persona que venía no se confiese, porque cuando el cura ya se le acabó el tiempo, se levantó y se fue, y aquel que tenía 20 años sin confesarse y el diablo lo tenía agarrado, con pecados más grandes que los suyos, usted no lo dejó confesar. Católicos, de rodillas les suplico, por favor, cuando vayan a confesarse, hagan un examen de conciencia y tengan cada pecado por su nombre y dígaselo al cura sin darle explicación ni dónde, ni cuándo, ni con quién, ni cómo. Eso no le importa al cura. Déjeme decirle, yo cuando el Papa me nombró misionero de la misericordia, yo confesaba, era a tiempo completo. Luis y su esposa iban a ayudarme. A veces se calaban de las 8 de la mañana a 3 de la mañana del otro día, hasta que la gente ya no, se cansaba y se iba. Cantidades de gente.
Y yo le decía a Luis y a Maribel, dígale a la gente, por favor, dígale que diga su nombre, el nombre del pecado, y que no robe tiempo para la otra persona. Y se lo decía, se lo acababa de decir, y le decía, mire, usted va a pasar, pero ¿tiene los pecados listos? Sí, 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 sí. No se alargue, ¿verdad? Porque miren la cantidad de gente. Sí, 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 sí. Y llegaba, se le olvidaba todo lo que Luis le había dicho, o Maribel. Y me hacían perder tiempo. Qué triste. Católicos, tengan caridad con las demás personas. No piense solamente en usted. Si usted necesita dirección espiritual, dígale al Padre, Padre, ¿cuándo podemos tener dirección espiritual? Pero ese momento es confesión. Para que Dios te libere y perdone a otras personas también. Y vayan a confesarse. Dejen de ser protestantes. Porque hay católicos que ya son protestantes dentro de la iglesia y no se están confesando.